Esta Argentina. conferencia comenzará a grabarse. Y a partir del año 2014, en nuestra provincia de Santa Fe se ha dispuesto un sistema acusatorio. Es un sistema que para nosotros es novedoso. Previo a ello teníamos un sistema inquisitivo en que los jueces de instrucción eran los que investigaban. A partir de este cambio radical de nuestro procedimiento penal, son los fiscales los que se encargan de llevar adelante las investigaciones. Dentro del Ministerio Público de la Acusación, donde yo formo parte, se han dividido las fiscalías en temáticas y por eso es que, junto a otros 7 fiscales, se conformó la unidad de homicidios dolosos, donde nosotros nos encargamos precisamente de cada vez que ocurre un hecho de estas características, presentarnos inmediatamente al lugar y hacernos cargo desde los primeros momentos de la investigación de los hechos, de la escena del hecho en primer lugar, y bueno, después, en caso de que haya que imputar el hecho a alguna persona responsable, de que la evidencia así lo indique, se lleva adelante una audiencia imputativa y eventualmente, cuando se reúne la cantidad de evidencia suficiente, se lleva adelante el juicio oral y público, en donde se solicita que las personas obviamente sean condenadas. Y después, bueno, las instancias de apelación correspondientes e incluso los recursos ante nuestras cortes, tanto provincial como nacional. Como seguramente ustedes saben, el tema que nos convoca es el desarrollo de 3 protocolos internacionales, el de Minnesota, el de Estambul, y hemos modificado levemente en la presentación, porque vamos a hacer una presentación, en vez de hacer el modelo que hemos dicho de UFEM, vamos a abocarnos al estudio del modelo del protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Esto es el femicidio o el feminicidio. Ese es el modelo internacional que UFEM, digamos, ha tomado como modelo, valga la redundancia. Como seguramente ustedes saben, existe un sistema universal de derechos humanos y existen sistemas regionales de derechos humanos. En el sistema universal tenemos el protocolo de Minnesota, que se trata de muertes, de investigación de muertes potencialmente ilícitas. Actualmente tiene una versión actualizada del año 2016, es una versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Este manual es del año 1991, la versión revisada es el del 2016. Ambos, tanto el manual original como la versión revisada, complementan los principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, que fueron acogidos por el Consejo Económico y Social en el año 1989 y después fueron hechos suyos por la Asamblea General de las Naciones Unidas ese mismo año. La versión original del protocolo de Minnesota se elaboró mediante un proceso que se encargó un grupo de expertos. Este grupo de expertos no estaba solamente compuesto por juristas, como podría pensarse tal vez tiempo atrás, sino que estaba incluido en la elaboración y en el estudio de este protocolo los expertos forenses, dirigidos todos ellos por el Minnesota Lawyers International Human Rights. Esta labor se llevó a cabo a lo largo de todos los años del año 80 y del siglo pasado, obviamente, y dejó claro en ese entonces para todos los interesados la importancia y lo valioso que es tener como aliados a los profesionales forenses en la labor de la mejora de la protección de los derechos humanos. La versión original de este protocolo fue aprobada por la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en 1991. Y desde ese entonces ha sido utilizado por tribunales, comisiones, comités nacionales, regionales e internacionales, como puede ser, por ejemplo, el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otro ejemplo es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Todos ellos, desde ese momento, han utilizado y se han servido
de este protocolo. Con posterioridad se elaboró el segundo de los protocolos que abordaremos, que es el protocolo de Estambul, que se denomina Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de Torturas y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Este protocolo se centra, como su nombre lo indica, en la tortura, y también se ha hecho con la colaboración de profesionales que son forenses, y que esto se ha hecho una práctica corriente en el derecho humano internacional. Por su parte, el Protocolo de Estambul fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2000 y recomendado su uso también por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por último, el modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, que puede denominarse feminicidio o femicidio, es el resultado de la colaboración entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, esto es, ONU Mujeres. Esta colaboración se enmarca en la campaña Únete, que fue impulsada por el secretario general para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esto obviamente responde a las necesidades y realidades de América Latina y tiene por objeto apoyar a las instituciones pertinentes con un instrumento práctico que aborde la investigación de este tipo de muertes, que son muertes obviamente violentas, de mujeres, desde una perspectiva de género. Este protocolo es del año 2014, este modelo de protocolo latinoamericano es del año 2014. En primer lugar, desarrollaremos entonces el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, que dijimos ya que fue actualizado en el año 2016. Bien, en primer lugar, ¿qué es lo que establece este protocolo? El protocolo de Minnesota es una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita o una sospecha de desaparición forzada. Estos son los dos aspectos que aborda el protocolo, tanto las investigaciones de muertes potencialmente ilícitas como las sospechas que existen de desapariciones forzadas. Esto es un conjunto común de principios y directrices para los estados, para las instituciones y para las personas que participan de la investigación. Desde el primer policía que se presenta en el lugar del hecho hasta el último juez que juzga, tiene que todo realizarse siguiendo estas directrices o estas buenas prácticas. ¿Cuál es el objeto de este protocolo? Obviamente es proteger el derecho a la vida, promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho que tienen las personas a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o, ya como dijéramos, de cualquier tipo de desaparición forzada. El ámbito en el que se aplica este protocolo, ya lo dijimos y lo mencionamos nuevamente, es toda muerte potencialmente ilícita o toda sospecha de desaparición forzada. Ahora bien, ¿qué implica muerte potencialmente ilícita? ¿O en qué casos las muertes son potencialmente ilícitas? Vemos en primer lugar que son las muertes causadas por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o de sus agentes, o que esta muerte pueda atribuírsele al Estado en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida, como ya dijéramos que tiene la obligación. Por ejemplo, las muertes causadas por funcionarios de las fuerzas del orden o otros agentes del Estado, las muertes causadas por grupos paramilitares, milicias o los llamados escuadrones de la muerte, que son sospechosos de actuar bajo las directrices del Estado o con su consentimiento o aquiescencia. Así también las muertes causadas por fuerzas militares o de seguridad privadas en el ejercicio de funciones del Estado. En segundo lugar, las muertes cuando sobrevienen cuando la persona está detenida, nosotros le llamamos muertes en custodia, o cuando se encontraban bajo la custodia del Estado sus órganos o agentes. Este supuesto incluye las muertes de personas detenidas en prisiones, reclusiones o en cualquier otras instalaciones del Estado en el que ejerce, obviamente, el Estado control sobre la vida de la persona, y también las que no son oficiales.
Y en tercer lugar, cuando la muerte podría ser resultado del incumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida. Por ejemplo, cuando cualquier situación en que un Estado no ejerza la diligencia debida para proteger a una persona o a las personas contra amenazas externas previsibles o actos de violencia por agentes no estatales. Todas muertes ocurridas en circunstancias sospechosas, el Estado tiene la obligación general de investigarla, no solamente cuando se produce la denuncia, sino también cuando existe la sospecha de que estamos ante un caso que debe aplicarse el protocolo. ¿Cuál es la estructura del protocolo? Esto lo vamos a ver brevemente, tiene varias secciones. La primera es la que ya hemos desarrollado, el objetivo y el ámbito de aplicación. En la sección segunda tenemos el marco jurídico internacional. En la sección tercera habla de normas éticas profesionales, no solamente de los juristas que trabajan en el caso de las investigaciones, sino especialmente la de los médicos o la de las enfermeras o enfermeros que trabajan en estos casos. Después tenemos la sección cuarta, que habla del desarrollo de la investigación, la sección quinta, que nos da directrices detalladas. Es importante mencionar que esto no es un manual de instrucciones para seguir paso a paso, sino que estos son directrices generales para tratar los aspectos más importantes de los casos que están bajo análisis. Después tiene un glosario y diversos anexos. Dentro del marco jurídico internacional, lo más importante que provee el protocolo es el derecho a la vida, que obviamente todos sabemos que es un derecho fundamental y universalmente reconocido por gran cantidad de instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, las convenciones africana, interamericana y europea de derechos humanos, incluso la Carta Árabe de Derechos Humanos. ¿Qué tiene que hacer el Estado para asegurar este derecho? La obligación del Estado es respetar el derecho a la vida, tanto el Estado, sus órganos y sus agentes, y aquellos cuyo comportamiento es atribuible al Estado, deben respetar el derecho a la vida y no privar arbitrariamente a ninguna persona de su vida. En segundo lugar, proteger y hacer efectivo este derecho mediante una debida diligencia en las investigaciones para prevenir además que arbitrariamente se vulnere la vida de las personas que están bajo su órbita, tanto por agentes privados como por agentes públicos. Esta obligación es especialmente importante cuando los agentes del Estado tienen información específica, por ejemplo, respecto de amenazas contra una persona o contra un grupo de personas, o cuando existe un patrón de asesinatos en el que las víctimas están vinculadas por alguna cuestión que tenga que ver con su afiliación política, su sexo, su género, su religión. En estos casos, los Estados deben cumplir con sus obligaciones en materia de diligencia debida, de buena fe y de manera no discriminatoria. Y por último, el deber de investigar las muertes potencialmente ilícitas, asegurar la rendición de cuentas y brindar reparación por las vulneraciones. En cuanto a la rendición de cuentas, se incluye también el acceso equitativo y efectivo a la justicia. La reparación debe ser adecuada, efectiva y rápida para hacer una reparación como tal. Se debe reconocer esta situación ante la ley y tiene que tener acceso tanto a las víctimas como sus familiares directos o las personas que estén interesadas en saber el destino de lo que ha sucedido con una persona, el acceso a información sobre cualquier tipo de violación a esta obligación. Ya dijimos que la reparación tiene que ser completa, incluye la restitución, la indemnización, garantías de no repetición y la satisfacción. Dijimos entonces que el Estado tiene el deber de investigar. ¿Cuándo tiene este deber el Estado? Cuando tenga conocimiento, o debiera haberlo tenido, de una muerte potencialmente ilícita. Este deber, esta obligación, se aplica a todas las situaciones de paz y en todos los casos relacionados con conflictos armados, pero que no tengan lugar durante el desarrollo de las hostilidades. Existe, evidentemente, de una sospecha o de una muerte o una denuncia de una muerte que fue ilícita.
Además, cuando el agente del Estado ha causado la muerte de una persona recluida o cuando la persona ha muerto mientras se hallaba privada de la libertad. En este caso, es muy importante mencionar que existe como una especie de presunción general de responsabilidad del Estado porque la persona se encontraba en buen estado, a su cargo, y que le suceda algo bajo su custodia debe ser explicado. Existe una presunción que el Estado debe desvirtuar en casos de que la persona sufra algún tipo de violencia respecto o algún tipo de atentado contra su vida durante este tipo de custodia. Después existen algunas cuestiones que tienen que ver con los conflictos armados, las diferencias cuando no está el cese de hostilidades, pero bueno, eso es ya más específico de un estado de guerra y durante el desarrollo de los conflictos. Lo importante que establece el protocolo es cómo deben ser estas investigaciones. El derecho internacional exige que las investigaciones sean prontas, es decir, que las investigaciones se realicen lo antes posible y que se produzcan sin demoras injustificadas. El deber, hay que tener cuidado con esto porque el deber de prontitud no significa que la investigación tiene que ser ni precipitada o indebidamente apresurada. El hecho de que el Estado no lleve a cabo la investigación a tiempo tampoco lo exime de investigar aunque haya pasado tiempo. Las investigaciones deben ser efectivas y exhaustivas, independientes e imparciales. La independencia refiere a independencia de influencias indebidas, además de ser percibidos como independientes los investigadores desde un punto de vista institucional y formal. Además, la imparcialidad habla de que los investigadores y todas las personas que están en el proceso de investigación deben actuar de manera desinteresada. Deben analizar las pruebas de manera objetiva, estudiar y aplicar adecuadamente las pruebas de cargo y de descargo. Además, las investigaciones tienen que ser transparentes. ¿Qué significa que las investigaciones sean transparentes? Supone estar abiertos estas investigaciones al escrutinio del público en general. Tiene que poder dar cuenta de lo que ha sucedido en el curso de la investigación. Existen otros principios, códigos internacionales que se aplican a estos casos, los tenemos mencionados allí. Vamos a pasar para no detenernos y poder dar lo más importante de este protocolo. En cuanto a los mecanismos de investigación, tenemos que el deber de investigar no exige necesariamente un mecanismo de investigación en particular en detrimento de otro. Los estados pueden recurrir a la amplia gama de mecanismos compatibles con la legislación, las prácticas nacionales, siempre que estos mecanismos de investigación cumplan con los requisitos del derecho internacional y los relativos al deber de investigar. Ya ingresando a otra sección, que es la de ética profesional, todas las partes involucradas en una investigación de una muerte potencialmente ilícita deben cumplir con las más estrictas normas profesionales y éticas en todo momento. Deben procurar asegurar la integridad y la efectividad del proceso de investigación y promover los objetivos de justicia y derechos humanos. Los médicos forenses que participen de este tipo de investigaciones, de muertes potencialmente ilícitas, tienen este tipo de responsabilidades ante la justicia, ante los familiares de la persona fallecida y en general hasta el público, es decir, que responden también con transparencia respecto de este sentido. Para asumir adecuadamente este tipo de responsabilidades, los médicos forenses, incluidos los patólogos forenses, deben actuar con independencia también e imparcialidad. No importa si son empleados o no de la policía o del Estado, los médicos forenses deben comprender cabalmente sus obligaciones ante la justicia, no ante la policía o ante el Estado, y ante los familiares de la persona fallecida, a fin de obtener un relato veraz de la causa y las circunstancias de la muerte. Esto también lo establece el Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, cuando dice que el médico debe dedicarse a proporcionar un servicio médico competente, con plena independencia profesional y moral, con compasión y respeto por la dignidad humana.
Entre los principios generales de la investigación, el primero, el más importante, es que los particulares y el equipo de investigación no deberían ser puestos indebidamente en peligro. Y como estrategia general, la investigación debe ser metódica y transparente. Deben seguirse todas las líneas de investigación legítimas sobre muertes potencialmente ilícitas. Vamos ahora a desarrollar entre los principios generales y de las estrategias que estábamos hablando del protocolo de Minnesota, que esto también lo comparte con el protocolo de Estambul. Se diseña un conjunto de procesos operativos y tácticos derivados de la estrategia general. Los procesos deben cumplir la determinación de hechos significativos, deben preservar el material pertinente y conducir a la identificación de todas las partes involucradas. Se debe planificar actividades y asignarse recursos suficientes a fin de gestionar la reunión y el análisis de las pruebas. Los médicos forenses, el examen forense debe hacerse respecto de los lugares relevantes. Se debe establecer una comunicación fluida con los familiares de la víctima, a fin de que sea posible reconstruir el modo de vida, las rutinas, las relaciones. Se elabora con esta información un perfil de la víctima. Se trata de localizar, entrevistar y proteger a los testigos que fueron testigos de estos hechos, tratar de que estas personas puedan ser entrevistadas y garantizarles a su vez cualquier tipo de protección ante cualquier tipo de venganza que pueda existir respecto de sus declaraciones. Es importante también que en algunos casos se puede requerir la asistencia técnica internacional de organismos encargados de hacer cumplir la ley de otros estados que pueden ayudar a cubrir lagunas de capacidades técnicas de algunos estados. Por ejemplo, tenemos como órganos internacionales la Interpol o el Comité Internacional de la Cruz Roja. También es importante recabar toda la información que hace a las cuestiones financieras, a la cronología de los acontecimientos, de cómo han sucedido los acontecimientos y cualquier tipo de prueba que tenga que ver o que se relacione con las telecomunicaciones o pruebas digitales, más ahora que estamos en esta etapa de desarrollo de este tipo de cuestiones. En cuanto al protocolo de Estambul, ya dijéramos que tiene un desarrollo posterior. El protocolo de Minnesota lo toma, pero es más específico para cuestiones de tortura u otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes. Se centra, tal como así lo especifica, en la tortura. El caso que motiva el dictado de este protocolo es el caso de Baki Erdogan. Baki Erdogan fue un joven que fue detenido en el marco de una protesta y cuando se cumplieron 11 días de su detención, después de haber sido transferido a un hospital estatal en Turquía, fallece. La autopsia y el reporte forense que se realiza oficialmente menciona como el resultado de la muerte una huelga de hambre que por 10 días sufrió esta persona y murió por un edema pulmonar agudo. Esta causa de muerte levantó muchas sospechas. La Asociación Médica Turca llevó a cabo una investigación independiente, envió un reporte médico alterno en el cual revelaban numerosas fallas de la autopsia y ponía en jaque, digamos, el reporte realizado por los médicos oficiales expertos. En el documento se expone que, en efecto, en este documento que se realizó, Baki Erdogan murió del síndrome de estrés respiratorio adulto, así por una suma de golpes y por no haberle dado alimentación en los 10 días que estuvo detenido, entre otras expresiones de tortura a los que fue expuesto. La labor de la Asociación Médica Turca fue el puntapié inicial para desarrollar este protocolo que, según sigue, digamos, los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984. Allí se define la tortura como todo acto por el que se implica intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales. ¿Cuál es la utilidad de este manual? Es la notable discordancia que existe en la prohibición absoluta de tortura y su prevalencia en el mundo actual demuestra la necesidad que existe de que los estados identifiquen y pongan en práctica medidas eficaces para proteger a las personas contra la tortura o los malos tratos. Entre las normas jurídicas internacionales
aplicables tenemos las que se enmarcan en el derecho internacional, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y entre los instrumentos regionales tenemos la Convención Americana, la Carta Africana y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que contienen expresas prohibiciones de las torturas. Entre las obligaciones de los estados tenemos también las muy similares a las que desarrollamos en Minnesota, tomar las medidas legislativas, administrativas o judiciales eficaces para impedir actos de tortura, en este caso más específico. Bueno, las desarrollamos allí, son varias las obligaciones de los estados, pero bueno, todas ellas en pos de garantizar la vida en su modo integral. Los órganos o mecanismos de las que provee las Naciones Unidas para la aplicación de este protocolo es el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además hay un relator especial sobre la tortura, y hay un relator, en este momento es una mujer, que es especial sobre la violencia contra la mujer. Entre las organizaciones regionales ya las hemos mencionado, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, el Comité Europeo, la Comisión Africana y la Corte Penal Internacional. También desarrolla más abundantemente que el protocolo de Minnesota los códigos éticos que tienen que ver con la profesión jurídica y sobre todo con la atención a la salud. Allí se dan cuestiones éticas o discusiones o contraposiciones que tienen que ver cuando existe la doble obligación de pertenecer, por ejemplo, o ser médico de una prisión, o ser médico de estar en una entidad estatal. A partir de allí, lo que más interesa es salvaguardar la salud del paciente y eso es el código principal. Tanto las declaraciones de las Naciones Unidas como los códigos regionales o nacionales hablan también de la obligación del consentimiento de dar la información suficiente a la persona que va a ser atendida por un profesional y que va a documentar estas torturas. Esto se llama el consentimiento informado, y subsiste el precepto de la confidencialidad. Se dan principios orientadores a los profesionales de la salud que tienen la doble obligación, sobre todo la necesidad de que los profesionales de la salud informen a los pacientes de cuáles son las posibilidades que existen en cada uno de los casos. Siempre la ética prima respecto de cualquier otro tipo de obligación de tipo legal. En cuanto la investigación legal de la tortura, tenemos que los principios también son muy similares al del protocolo de Minnesota. Se desarrolla la competencia, la imparcialidad, la independencia, la prontitud y la minuciosidad. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de investigaciones? Es aclarar los hechos en relación a los presuntos incidentes de tortura, con miras a identificar a los responsables de los incidentes y facilitar su procesamiento. Dirigido además a atender, también habla de la compensación de las víctimas que han sido víctimas de torturas o malos tratos inhumanos o degradantes. Como principios relativos a la investigación tenemos también la necesidad de aclarar los hechos, establecer las responsabilidades, determinar las medidas necesarias para que estos actos no se repitan, facilitar el procesamiento y cuando convenga el castigo. Los expertos médicos que participen en la investigación de las torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las reglas éticas más estrictas y en particular observarán o recabarán el consentimiento de la persona antes de examinarlo. Por último, tenemos que el protocolo realiza un exhaustivo detalle de los procedimientos aplicables a las investigaciones de tortura y respecto de esto seguramente lo desarrollará el doctor Esperanza, respecto de las señales físicas de tortura y demás. Además, obviamente, de los signos psicológicos que son indicativos de torturas y sus secuelas. Por último, tenemos el modelo de protocolo latinoamericano de investigación.
de muertes violentas de mujeres por razones de género. La violencia contra la mujer, esto fue establecido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, así como amenazas de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esta definición además incluye hechos violentos dirigidos en contra de las mujeres por su pertenencia exclusivamente al sexo femenino, por razones de género o a las que afectan o lo afectan en forma desproporcionada. La muerte de las mujeres por razones de género se denomina femicidio o feminicidio. Y respecto del objetivo del protocolo, ¿cuáles son los objetivos de este modelo de protocolo? Es al mismo nivel que los otros, es ofrecer directrices para el desarrollo de una investigación penal eficaz de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con las obligaciones internacionales suscritas por los Estados. Pretende entonces proporcionar orientaciones generales y líneas de actuación para mejorar las prácticas de los operadores de justicia, de los expertos forenses o cualquier personal especializado que intervenga en la investigación. Además, proponer la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones de las instituciones a cargo de la investigación, la sanción y reparación de las muertes violentas de mujeres, como por ejemplo las personas que están en la policía o en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en las instituciones forenses y otros organismos judiciales. Y por último, brindar herramientas prácticas para garantizar los derechos de las víctimas, los sobrevivientes y sus familiares. ¿A qué tipos penales se aplica este modelo de protocolo? Es aplicable a la investigación de muertes violentas de mujeres, independientemente de que la legislación nacional lo tenga contemplado como un tipo específico, denominado femicidio, o como homicidio agravado. Las directrices que contiene el protocolo además pueden servir para la investigación de otros homicidios, como pueden ser en contra de personas con orientaciones sexuales diversas, identidad de género o expresión de géneros diversas, como es el caso de las personas trans o homosexuales. Puede ser también importante la aplicación de este protocolo para las desapariciones forzadas, la trata de personas, la prostitución forzada, y en todos los casos en los que se evidencie violencia de respecto y que prevalezcan los elementos de superioridad, discriminación u odio por condiciones de género. Se aconseja precisamente aplicar este modelo de protocolo de manera sistemática a todos los casos de muertes violentas de mujeres, incluidos, y esto es muy importante, los suicidios o las muertes con apariencia accidental. También se desarrolla la estructura, el modelo de protocolo es un protocolo muy completo. En cuanto a la concepción de femicidio, si bien no existe una definición consensuada respecto de este concepto, el concepto aportado por el modelo es el que la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, dentro de la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad por parte de cualquier persona, que sea perpetrada o tolerada por el Estado, sus agentes, por acción o por omisión. El Estado tiene obligaciones internacionales frente a la violencia motivada por razones de género. Esto lo establece en gran cantidad de instrumentos, sobre todo, y los más específicos, en el ámbito universal tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en el ámbito latinoamericano, la Convención de Belén do Pará, de carácter vinculante para los estados que la ratificaron. Ambos documentos condenan todas formas de violencia contra la mujer. En cuanto al estándar internacional de debida diligencia, es muy importante que los sistemas internacionales protejan la debida diligencia aplicada a la violencia contra la mujer. Esto es el tipo de estándar que se aplica para todos los tipos de investigaciones, cuando los hechos violan los derechos de la vida, de la integridad, la libertad de las personas, y sobre todo cuando son actos imputables a particulares.
En este caso lo subrayó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras del 29 de julio de 1988. También tenemos que existe el deber de prevención, y este deber se refleja en el ordenamiento jurídico de los estados al reconocer y asegurar la vigencia de los derechos de las mujeres, así como garantizar el respeto efectivo de estos derechos. Un caso emblemático respecto del deber de prevención es el caso González y otros contra México del año 2009, fue conocido como Campo Algodonero. Este caso fue muy conocido porque se dio en Ciudad Juárez frente a la muerte de gran cantidad de mujeres a principios de este siglo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que se había violado el deber de prevención y de este modo el país había incurrido en una obligación internacional respecto de esto. La obligación del Estado, además de modificar, transformar y poner fin a la aplicación injustificada de estereotipos de género negativos. Los estereotipos de género negativos son los que dan lugar, digamos, a este tipo de violencia contra la mujer. Por ejemplo, cuando se deidifica a la víctima, cuando se le idealiza de alguna manera, la víctima, la mujer pasa a ser valorada por alguna de sus circunstancias vitales, por ejemplo, cuando es joven, cuando pertenece a una familia de estatus elevado, o cuando está estudiando en la universidad. Esta idealización de la víctima descontextualiza el crimen y dificulta la investigación porque lo aleja de las circunstancias de comisión. Lo mismo ocurre cuando se evidencia a la víctima, cuando es lo contrario precisamente, cuando la víctima es considerada propiciatoria o merecedora de lo ocurrido. En estos casos también la investigación se complica porque se desobjetiva. También se deifica o se envilece el imputado o las personas acusadas. Esto tampoco sirve a las investigaciones. Los estándares internacionales aplicables para evaluar la idoneidad de las investigaciones penales, la existencia de instancias judiciales independientes e imparciales. La independencia tiene que ser también, como dijéramos en los otros protocolos, funcional y material de las instancias llamadas a investigar, juzgar y sancionar y reparar el hecho delictivo. La calidad de la investigación penal es importante. La investigación tiene que ser inmediata, exhaustiva, eficaz, seria e imparcial. Bien, traté de ajustarme al tiempo, creo que me he excedido unos minutos, pero bueno, voy a darle la palabra al doctor Esperanza para que aborde los temas más técnicos de cada uno de los protocolos más forenses, digamos. Gracias, Georgina. Le damos enseguida acceso al doctor Esperanza. Listo, doctor, ya puedes compartir tu pantalla. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a COEFO y en particular a Martín Valderrama y su señora Ivonne. Así que voy a complementar lo que la doctora Pairola acaba de comentar. Fue una idea que se la propuse a Martín originariamente de poder darle un enfoque a estos protocolos desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista médico-legal y criminalístico. Me parecía que de esa manera se podría complementar y sobre todo alcanzar a todas los interesados. Voy a dejar de compartir mi imagen para tener más grande la pantalla de aquí. Bien.
Bien, la escena del delito, lugar de intervención o escenario del crimen, nos plantea tres situaciones, ¿no es cierto? El lugar de encuentro entre la víctima y el victimario, la ubicación de cualquier delito próximo y posibles lugares de ocultamiento del cadáver, y la ubicación a través de direcciones o coordenadas que se puedan establecer. La escena del delito es un lugar físico, es un lugar donde se pueden localizar, registrar y recuperar indicios materiales. Y este concepto es muy importante porque habitualmente los gabinetes criminalísticos que trabajan van a ver qué pueden encontrar en vez de pensar qué es lo que deben buscar. Es decir, acá podemos encontrar el cadáver, los restos óseos, el vehículo, el transporte, la parte edilicia, la casa, los elementos como la ropa, armas o efectos personales. ¿Qué se puede hallar en una escena delictiva? Hay pruebas documentales, hay pruebas materiales, hay pruebas biológicas y hay pruebas digitales. Bien lo explicó la doctora Pairola, estos protocolos lo que nos indican son directrices, es decir, nos indican qué es lo que se debemos hacer en cada una de estas etapas y fundamentalmente que vamos a tener responsabilidad si no lo hacemos, ya que está aceptado estos protocolos que son internacionales a nivel de la jurisprudencia de cada uno de nuestros países. Uno de los potenciales problemas que tenemos es el lugar del hallazgo del cadáver, fundamentalmente cuando el lugar es abierto, y acá aparecen tres regiones que debemos respetar, que son el primer acordonamiento, donde desde el último indicio o evidencia debemos partir de un perímetro de 50 metros, en donde debemos respetarlo, casi le diría a rajatabla, para evitar la contaminación de la escena. Porque de lo contrario, la investigación puede correr el riesgo de contaminación. Siempre se dice que el 75% de una investigación eficaz ocurre en el lugar del hecho. De lo que uno haga en el lugar del hecho en estas instancias iniciales es lo que va a responder después la investigación. Por lo tanto, debemos plantear un segundo acordonamiento donde es necesario que esté el resto del personal de la fuerza, esté el Ministerio Público, estén los testigos que deben corroborar las acciones del gabinete criminalístico, pero no dentro de la escena del crimen. Y por último, una tercera área donde deben estar la prensa o debe estar el acceso para, en el caso de los traslados, si hay personal vivo en la escena, de manera que uno tenga un claro acceso al escenario sin contaminarlo al mismo. Se dificulta un poco más cuando el lugar es cerrado, es decir, los acordonamientos inicialmente también hay que respetarlos, pero se complica porque la zona es mucho más estrecha. Y aún más si el lugar es mixto, es decir, tiene una parte externa y una parte interna. Otra cosa que se plantea es cuáles han sido los métodos de investigación, y esto debe estar descrito en el dictamen pericial de cada una de las partes intervinientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo investigué una escena del hecho? Habitualmente, y uno por experiencia, van encontrando indicios y lo van guardando sin un orden específico en el detalle. Por lo tanto, hay aquí varios patrones, yo no me voy a detener, esto es extenso, pero sepamos mentalmente que hay una forma de investigar cada lugar de manera de dejarlo constancia escrita y fotográfica de dónde fueron encontrados esos indicios, a qué distancia y qué relación pueden tener o no con el cadáver. El personal a cargo de la investigación, bien lo explicó la doctora Pairola, el Estado es el que se debe hacer cargo, la fuerza de seguridad, las instituciones y los particulares. Acá ingresan una cantidad de delegados técnicos de partes que deben cumplir determinadas normas, pero lo fundamental que deben cumplir es la ética profesional. Nosotros lamentablemente vemos varios de estos casos aquí en nuestro país, en donde peritos, ya sean internos o externos, hacen comentarios, no se adaptan a esto. Y este protocolo también tiene el fundamento de que es punible cualquier tipo de actitud que esté en contra de la ética profesional.
Tienen mucho relieve el perito de imágenes, donde debe constar la identidad del perito, la posición donde se ubicó en el momento que realizó la captura. Hoy por hoy se utiliza en estos protocolos no solamente la fotografía, sino el acompañamiento del video. Hay una forma de hacerlo, no es cualquier manera. Y acá se agrega un concepto muy importante, sobre todo en el tema de cuando es al exterior, que son las fotos satelitales. Aparece una nueva tecnología en la posibilidad de estudiar estas escenas. Acá rindo un poco un homenaje acá a nuestro amigo Martín, a mi compañero de siempre Luis, a Wilson, a gente del Perú, a Carlito, en fin. Esta es una escena que recreamos a través de un dron, donde la posibilidad de obtener imágenes y captura del lugar es indiscutiblemente superior al habitual trabajo de área. Este protocolo solicita que se hagan determinadas cuestiones que no son habituales en cualquier escena del crimen. Fundamentalmente, a raíz de toda esta información que se puede obtener a través de los WAP, la reconstrucción tridimensional del lugar del hecho que nos permite verlo cuantas veces uno quiera y repetirlo infinidad de veces. La captura por escáner. Acá hay un pequeño video que, a ver si lo puedo pasar, para que ustedes vean la claridad que permite un escáner de mano que tenemos aquí, la posibilidad de escanear tridimensionalmente lo que uno encuentra, y la posibilidad de obtener detalles muy superiores a la fotografía habitual. Las mediciones que se deben hacer, hoy habitualmente estamos acostumbrados a este tipo de diagramas que no nos da demasiada información. Hoy estos diagramas están reemplazados por medidas de interés criminalístico, donde cada indicio, cada cosa que se encuentra está referenciado hacia un lugar geográfico de la vivienda o hacia una distancia determinada, o hacia una pared de referencia, hacia un punto cardinal, y eso nos da una información sumamente importante para ver la cronología que se produjo el desarrollo fáctico de la escena. Hablamos de los indicios, la doctora explicó, para que esto termine en prueba tenemos que trabajarlos adecuadamente y esta es la etapa preanalítica, la etapa más importante donde deben ser correctamente recolectados. Son muchos, yo no lo voy a detallar por uno, pero se los clasifica por su naturaleza, por su estado, por el lugar donde fueron encontrados, relacionados o no al hecho también, si son asociativos, si hay antecedentes, si son concomitantes, y una cantidad de clasificaciones que suman muy importante a la hora de relevar los indicios. ¿Cómo fueron estas pruebas y qué tipo de pruebas tenemos que tomar? Aquí tenemos pruebas biológicas humanas. Uno habitualmente está acostumbrado solamente a pensar en la sangre, pero hay una cantidad de elementos biológicos que se deben recolectar adecuadamente e inclusive algunos otros que inicialmente no se recolectan, pero son muy importantes después para los cotejos genéticos. Hay cantidad también de pruebas físicas no biológicas, no solamente relacionadas a lo que uno habitualmente conoce con el tema de encontrar un arma, encontrar un proyectil o una vaina, sino a una serie de sustancias como droga o tóxico o materiales explosivos que debe ser correctamente recolectado y embalado. Ni que hablar de las huellas dactilares y el estudio lofoscópico es sumamente importante. Y como mencionó la doctora, el tema de las pruebas digitales hoy tienen un gran espacio. Estamos hablando ya casi del ciberdelito, es decir, la posibilidad de establecer toda una secuencia lógica y cronológica de los hechos a través de los mensajes de texto, a través de la ubicación del celular, a través de cámaras ubicadas en la ciudad, etcétera, etcétera. Es muy importante esto. Nosotros hemos tenido varios casos. Tenemos un río donde nosotros vivimos y si no,
el país está rodeado de agua, es muy importante el tema de la recolección del suelo y de las muestras. Fundamentalmente esto se debe hacer en el momento de que se localiza el cadáver o el cuerpo para la determinación de determinadas sustancias del medio que puedan después cotejarse con los análisis que arroja metodológicamente la autopsia. Todo un capítulo en el tema de la recuperación de restos humanos. Hay dos grandes etapas, los cadáveres intactos y los cadáveres que se encuentran por parte o los que se encuentran solamente restos óseos. Acá hay una serie de directivas que se deben cumplir, cómo se deben preservar los restos, no desvestir al cadáver, protegerles. Habitualmente estamos viendo que solamente se protegen las manos, no, se deben proteger las manos, los pies, la cabeza, introducirlo en bolsa de cadáver, almacenarlo en lugares refrigerados, es decir, todo esto que después puede generar dudas en lo que se encuentra en la necropsia o en los métodos complementarios. Hay también directrices en la excavación de fosas, es decir, cómo se debe hacer una excavación de fosa en busca de cuerpos, en busca de cadáveres, en busca de restos óseos. Esto es bastante complejo, no es el tema fundamental, pero lo importante son en los cadáveres enterrados si la fosa es primaria o secundaria. Porque si la fosa es secundaria, habitualmente se considera que el entierro ha sido alterado, es decir, lo que encontremos ahí puede ya estar contaminado y no ser referente de lo que aconteció primariamente. Hay una serie de directrices en el tema de los análisis de los restos óseos, las condiciones edilicias indispensables para hacer este tipo de análisis. Fundamentalmente acá también interviene el antropólogo forense para determinar si los restos son humanos, si revisten interés médico-legal y cuál es el mínimo número de individuos que representan esos óseos. La otra etapa importante es la identificación del cadáver. A veces solamente nos encontramos con restos óseos o cadáveres que están en avanzado estado de putrefacción y necesitamos darle una identidad a esos restos. Hay que tener cuidado con lo que son los reconocimientos que uno puede a través de molde o fotografías o inclusive hay software que de alguna manera toman parte de la cara o de los restos del cráneo y poder hacer algún tipo de representación tridimensional. Recordemos que eso es solamente reconocimiento. Lo que nosotros debemos lograr es la identificación científica. La identificación científica se logra principalmente por la necropapiloscopía, la odontología forense y la determinación del perfil genético. Si no tenemos estas tres variables, no estamos hablando de identificación, sino estamos hablando de individualización, donde podemos basarnos en deformidades del cuerpo, en cicatrices y tatuaje, si tenía prótesis quirúrgica, pero no podemos nivelarlo a una identificación científica. Finalmente llegamos a la autopsia, que la autopsia nos debería dar la identificación, los procesos patológicos que originaron la causa de la muerte, la causa en sí mismo de la muerte y la data de la muerte, es decir, el tiempo que lleva la persona muerta. En las directrices de la autopsia también hay una serie de listados que se deben cumplir, pero voy a solamente mencionar los que habitualmente no se realizan en autopsias convencionales. El tema de filmar el procedimiento, si bien en algunos institutos médicos legales están adaptados ya para la filmación, esto se agrega necesariamente cuando están estos protocolos. El radiografiado del cuerpo entero tampoco es frecuente, simplemente se radiografía las zonas de interés médico-legal y acá aparecen dos estudios de alta complejidad. Los estudios de imágenes de alta complejidad y el estudio de cromatografía gaseosa o espectrometría de masa, si lo único que encontramos son huesos. Fíjense cómo de las radiografías comunes aparecen estos datos tomográficos que no podrían verse lesiones. Por ejemplo, acá tenemos una disrupción de la segunda vértebra cervical, producto de una fractura.
que en el cadáver habitualmente o en una radiografía puede pasar desapercibida. Esta posibilidad de hacer este tipo de identificaciones y de estudios nos permite ingresar a este sistema que se llama sistemas DICOM. Estos sistemas DICOM es un almacenamiento digital de imágenes médicas y forenses a nivel mundial que nos permiten compartir estas imágenes y poder recibir opiniones de expertos en cuanto a pequeñas lesiones que puedan pasar desapercibidas. Bueno, el cadáver, insisto, vestido que debe llegar a la morgue. ¿Y cuáles son en la autopsia las cosas que debemos tener en cuenta? El examen externo, obviamente, y el examen interno. Fundamentalmente aquí se agregan algunas otras cosas, como el examen odontológico forense. Habitualmente el odontólogo forense no trabaja en el equipo básico, pero este protocolo requiere la identificación odontológica forense y el estudio de la cavidad bucal. Se pueden agregar pruebas adicionales. El protocolo prevé una cantidad de estudios que habitualmente no están considerados en la autopsia habituales, como por ejemplo el tema de la entomología forense. La posibilidad de haber trabajado bien el escenario del crimen, recolectando los huevos, las larvas de mosca, las ninfas, los insectos adultos, nos va a dar una información importante si ese cadáver encontrado ahí fue inicialmente depositado ahí, si murió ahí y qué data de muerte tiene el mismo. Se deben llenar estos formularios internacionales donde se especifica no solamente la causa de muerte, sino el proceso tanatológico. Estos análisis, indicadores de traumatismo antemortem o postmortem y el examen dental son sumamente importantes en los estudios postanalíticos. Bien, haciendo referencia un poco al protocolo de Estambul, que la doctora definió muy bien, fundamentalmente está basado en la tortura y en los tratos crueles. Aquí hay importancia en la estructura de la declaración. Se supone que son víctimas que han sobrevivido a estos malos tratos, es decir, que la entrevista tiene que ser muy bien dirigida. Hay que hacer un buen análisis de la historia clínica del sobreviviente y fundamentalmente síntomas agudos y crónicos. ¿Por qué? Porque pueden ser que hayan quedado secuelas, no solamente físicas, sino psicológicas, y deben ser bien relevados. ¿Dónde aparecen estos signos de tortura y dónde uno debería ir a buscarlos? Habitualmente en el examen físico, a nivel de la piel, es donde más se pueden observar abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas punzantes, quemaduras de cigarrillo, instrumentos calientes, extracción de uñas. En la cara, palpar los tejidos faciales en busca de fracturas, crepitación, inflamación. Cada una de estas situaciones nos va a permitir la utilización de algún estudio complementario, como puede ser la radiografía o la tomografía computada, para valorar el daño físico. Tenemos traumatismos a nivel de la región ocular, con trastornos de la visión, que podemos evaluar por resonancia magnética. A nivel del oído, hay una famosa tortura que es lo que se llama el golpe del teléfono, que se propina con la palma de la mano abierta, que produce una ruptura de la membrana del tímpano. Bueno, se debe investigar con otoscopía y tomografía axial computada. Determinadas fracturas o luxaciones de la mandíbula, son golpes invertidos, tipo uppercut en la parte inferior de la mandíbula, o compresiones en el cuello donde se producen lesiones laringias. Y también tenemos golpes directos provocados sobre los dientes o sobre las prótesis. El examen físico debe incluir fundamentalmente la evaluación de los pares craneales, es decir, los 12 pares craneales tenemos que identificar lesiones sensoriales o del sistema nervioso periférico, no solamente ver la lesión, sino si hay alguna patología, una neuropatía motriz o sensorial que pudo originar el traumatismo. Obviamente los hematomas intramusculares, retroperitoneales o intraabdominales, ver el tipo de lesiones
y dolores que pueden sufrir a nivel musculoesquelético, fundamentalmente por los golpes repetitivos, y la exploración genital para determinar si hubo algún tipo de abuso. En general, las lesiones físicas están ubicadas en las lesiones cutáneas, a través de ataduras, escoriaciones y quemaduras, las contusiones que producen hematomas y fracturas, y desgarros, y las incisiones y punciones. Hay una tortura especial que proviene habitualmente de ciertas zonas, que son los golpes en la planta de los pies, lo que se denomina falaca o falanca, que producen determinadas lesiones, fundamentalmente, yo la que más he visto es la fascitis plantar, es decir, estos golpes repetitivos en la planta del pie alteran la bóveda plantar, fundamentalmente generan una incapacidad después en la deambulación. Distintas suspensiones también son motivo de torturas, y algunas de ellas, la cruz, la carnicería inversa, la percha del oro, la palestina, todas son posiciones totalmente incómodas, antianatómicas, que producen incomodidad y producen dolor como parte de la tortura. Y por supuesto está la tortura eléctrica, en manos y pies, en lengua, en oreja, en boca, en labios, a nivel de los dientes, en la parte genital, las quemaduras epidérmicas. Si bien estas son difíciles de identificar, se deben buscar cambios histológicos en la dermis, ya que muchas de esas producen cambios a través del pasaje de la corriente eléctrica, no solamente por la parte del voltaje, sino los cambios en el amperaje de la corriente. La asfixia es uno de los indicios también de tortura. Hay dos métodos clásicos, el submarino o el submarino húmedo, y las torturas sexuales, ya sea desde la ridiculez de la desnudez, el abuso y la violación. Por último, en el tema del protocolo de UFENO, el protocolo de feminicidio, elegí esta imagen porque, bien como dijo la doctora, en el año 2009, en Ciudad de Juárez, esta chica, Chauvet, Elina Chauvet, es una profesora de arte y representó de alguna manera este problema, esta pandemia que hay sobre el tema de la muerte de la mujer en manos del hombre, y la llamó los zapatos rojos. Interesante esta estadística que tienen los Estados Unidos y como país referente de todo esto, si cada 6.4 minutos ocurre un ataque sexual en los Estados Unidos. Y finalmente dice que 1 de cada 6 mujeres en algún momento será violada en su vida. Es un dato sumamente alarmante. Aquí, como muchos de estos elementos los vamos a referenciar al protocolo de Minnesota, porque casualmente cuando hay algún tipo de feminicidio, se invoca este protocolo para el estudio, así que solamente algunos datos de interés voy a mencionar. Hay 5 grandes contextos en los que ocurren los feminicidios. El feminicidio íntimo familiar, lo que se denomina el feminicidio vinculado, los femicidios sexuales, los feminicidios en el contexto de la criminalidad organizada, los transvesticidios, transfeminicidios y otros tipos de feminicidio. Los activos directos son los que están vinculados a mujeres y niños que tienen una violencia doméstica, generalmente ejercida por la pareja o por la convivencia. Realmente es cometida en nombre del honor este tipo de lesiones, este tipo de muertes, y está relacionado o no a veces con el pago o la orientación sexual. La muerte debida a abortos inseguros y clandestinos, esto también es un problema serio. La mortalidad materna, las muertes por prácticas dañinas, las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos y actos o omisiones deliberados. Vamos a los feminicidios íntimos o familiares. Eso es lo que son los más frecuentes, por lo menos aquí en nuestro país. Se da en el ámbito de vínculos de pareja, expareja y familiares entre víctima y victimario. Se inscriben generalmente en un ciclo de distintos tipos de violencias previas, es decir, acá está el antecedente.
de malos tratos, ya sea físico, sexual o psicológico, verbal o económico, que culminan en el acto feminicida. Estos son los signos que uno debe buscar en este tipo de indicios de feminicidios íntimos, pero lo que se agrega últimamente es el tema de las autopsias psicológicas. Este es un término que ha empezado a acuñarse últimamente en la posibilidad de hacer una investigación retrospectiva de la víctima a través de familiares, amigos, personas conocidas, lugares de trabajo, que nos permita identificar cuál ha sido su perfil psicológico previo a la muerte. Los sexuales pueden dar en cualquier ámbito, vincular o no vincular, y ser cometidos por personas del entorno de la víctima o desconocidos. Estos son los más difíciles de investigar porque no tenemos un conexo de dónde pudo haber provenido la muerte. Se expresan ataques sexuales directos o simbólicos, tanto consumados como tentados. Aquí también, no nos vamos a detener hoy, hay determinados signos e indicios propios de este tipo de femicidios sexuales. Los femicidios en contexto de la criminalidad organizada ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas. En ese contexto las mujeres suelen emerger como mercadería, es decir, a veces como producto de venganza entre bandas o por el escaso valor que se le asigna a la vida humana. Y por último tenemos el transvesticidio, transfeminicidio, que como la doctora explicó, esto también está incluido ahora dentro de este protocolo. Son las personas trans que construyen una identidad de género que no se condice con los criterios sociales y culturales considerados tradicionales de la feminidad y la masculinidad y que son puestos en incoherencia entre el sexo genital y el género. Por ello, las poblaciones trans están a menudo sometidas a condiciones de vulnerabilidad, marginalidad y violencia sistémica que sufren múltiples exclusiones. ¿Cuáles son los elementos que tenemos asociados al feminicidio? Los antecedentes del acontecimiento, fundamentalmente está en el íntimo, la historia de la víctima, esto lo estamos dilucidando a través de la autopsia psicológica, el modus operandi que podemos determinar si existe algún tipo de condicionamiento y la historia del victimario. Así vemos que en cada uno de ellos, no me voy a detener, las escenas del crimen tienen ese contexto. Es decir, ¿qué tendríamos que buscar en cada uno de estas categorías? Generalmente se llevan souvenir del lugar del hecho, en fin, hay una serie de detalles criminalísticos que son muy importantes. En el caso de los femicidios sexuales, por ejemplo, hay una despersonalización de la víctima, las embolsan, las tiran en lugares donde tirarían basura, es decir, hay todo un componente criminológico que es muy interesante de analizar y que nos permiten ayudar en la investigación. El crimen organizado, el despojo de los cadáveres, y en el caso de los transvestis o transfeminicidios también tienen características de mensajes, de advertencias, de mensajes de texto en el teléfono, intimidatorios, etc. ¿Cuál es la característica que tenemos en las necropsias de estos protocolos? Es decir, ya vimos que se pueden solicitar estudios complementarios de alta performance, pero fundamentalmente lo que se ha agregado a la instrumentación quirúrgica dentro de la parte de la autopsia se denominan peel-off. Y esto es algo que seguramente no lo van a encontrar en los libros porque es algo que se ha agregado a través del protocolo. ¿Qué son los peel-off? Bueno, hay determinadas lesiones, como por ejemplo esta que vemos aquí a la izquierda, la de sobre este muslo, que parece una lesión equimótica, parece un hematoma, parece un golpe. Sin embargo, al corte no vemos la aparición de sangre. En este caso vemos el tórax y el abdomen y en este caso el dorso.
Entonces ustedes ven cómo se rebate el colgajo dermocutáneo de manera de exponer por debajo los músculos y los huesos y la grasa. ¿Por qué? Porque a veces la muerte ocurre tan rápidamente que no alcanza a tener una manifestación cutánea el golpe o, por ejemplo, la tortura. A veces se utiliza determinados métodos, como por ejemplo cuando se hace corriente eléctrica, algunos gel, para evitar que aparezca la marca dérmica, pero sin embargo debajo de la piel aparecen las lesiones hemáticas. Entonces, es importante en la autopsia recordar esto y a incorporar esta práctica que no está bien documentada, que no se está bien explicitada en los libros habituales, porque es algo que se agregó a raíz del protocolo. Y otra cosa importante para determinar es la fotografía infrarroja o ultravioleta, que también debe hacerse en estos momentos. Porque fíjense aquí en las imágenes de la izquierda, lo que parece una imagen confusa o dubitativa, puesta en otra luz, con otra incidencia y con una cámara especial, nos permite ver claramente que estas son lesiones de maltrato, de golpes, que aquí nos hubieran pasado o desapercibido o no hubiéramos podido relevar el contexto. En este caso se ve claramente el tatuaje que había, que como dijimos podía ayudarnos a la individualización de la persona. Bien, yo con esto quisiera, en honor del tiempo, concluir la conferencia. Sí, doctor. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda que tengan, por favor? Acá quiero dejar los correos electrónicos de la doctora Pairola y el mío, por si en este momento no surgiera por el honor al tiempo algún tipo de preguntas, pero tranquilamente pueden dirigirnos a nuestros correos respectivos para ahondar en alguna información que hemos dado rápidamente o hacer algún tipo de consulta que requiera. ¿Quieren comentarios? Hay algunas menciones en el chat. Sí, dicen excelente ponencia, gracias, excelente. Muchas gracias. Excelente ponencia. Y tenemos un comentario de Sergio Rosales. Dice, hola, muy buenas tardes. Sí, lo leí. Sigue habiendo que hace referencia, sí, que hace referencia a, bueno, que siguen existiendo las muertes en Ciudad Juárez, pero bueno, es importante también la responsabilidad que, bueno, del fallo que dijimos de Campo Algodonero es un fallo muy interesante, que sin perjuicio de que sigan existiendo este tipo de hechos, nosotros también tenemos, sobre todo femicidios, es muy importante comenzar con la aplicación de estos protocolos y bueno, y instaurar en la sociedad los cambios que hagan posible que estos hechos no sucedan más o al menos se avance en este sentido ante la igualdad real de los hombres y las mujeres y todo tipo de identidades de género. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Gómez, estoy en Colombia, en Bogotá. Soy médico forense hace 25 años, estoy aquí en la Regional Bogotá. Y tenemos muchos casos de estos. Yo quisiera preguntarle a la doctora Pairola, Georgina. Sí. Yo he pensado algo, ¿no? Aquí en nuestro país o en los países donde no existen las muertes judiciales como en Estados Unidos, porque hablamos de muerte potencialmente ilícita o de ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, en los países donde no existen estas muertes como en los Estados Unidos, que a uno lo condenan a la silla eléctrica o a la inyección letal, en fin, ¿por qué hablamos de muertes potencialmente ilícitas? Las muertes potencialmente ilícitas son las muertes en las que existe
alguna posibilidad de que haya intervenido el Estado. Bueno, hemos dado algunos ejemplos. En algunos países incluso existen grupos paramilitares que están con la aquiescencia del Estado. O, bueno, nosotros hemos tenido también lo que nosotros denominamos gatillo fácil, que son las muertes ocurridas por personal policial que la escena del hecho se modifica para, por ejemplo, simular una legítima defensa. Esos son casos que también deben ser investigados bajo este protocolo, además de los casos en los que las personas están custodiadas, digamos, por el Estado en alguna prisión, sea oficial o privada. Son los casos en los que se aplica este tipo de investigaciones, exista o no denuncia al respecto. O sea, lo que se establece es una obligación del Estado de investigarlo con los métodos y los procedimientos allí establecidos para establecer si estamos acá en un caso abarcado por el protocolo o se desvirtúa, digamos, la aplicación del protocolo en base a la evidencia que se ha reunido. Pero eso es posible siempre y cuando se cumpla con los requisitos. No sé si he respondido lo que usted me ha preguntado. Sí, doctora, gracias. Gracias. Es que siempre he tenido esa duda desde que me metí a hacer unas maestrías y unas cosas en investigación criminal. Soy biólogo y me dediqué a la medicina forense, pero siempre me ha llamado la atención eso. O sea, cuando yo veo ilícita, o sea, yo entonces digo, es que la muerte puede ser, matar a una persona puede ser lícito. Entonces, no sé, ya usted me lo aclaró, estaba confundido en eso. Lo mismo que hablar de ejecuciones extrajudiciales. Mi país es un país violento, ustedes lo conocen. Acabamos de salir de una violencia del paramilitarismo donde usaban motosierras y todos esos casos los hemos visto. Lo mismo que ahorita lo que hablaba el doctor Esperanza José, el médico forense que estaba exponiendo. Todos esos casos que ustedes nombran, nosotros los vemos en nuestra ciudad, aquí en Bogotá específicamente, y yo tengo 25 años de estar acá vinculado. Y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Y todo lo que usted dijo, nosotros tenemos casos donde se colocan corrientes eléctricas en los testículos en todas partes y lo encontramos y los trabajamos aplicando el protocolo de Minnesota a los cadáveres. Pues yo desde abril no he vuelto a la morgue, pues ya tengo 61 años y me obligaron al trabajo en casa. Entonces, pero bueno, estoy muy complacido. Gracias por la actualización a la doctora Georgina y al doctor José. Mil gracias. No, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues creo que no. Agradecerles, doctora, doctor, muchas gracias por su tiempo para nosotros. De verdad, es muy, para nosotros es un honor haberlos tenido en nuestra 19 conferencia. Y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. De verdad, muchas gracias. Estamos aquí siempre. No, muchas gracias a ustedes. Y de verdad, muchas gracias a doctor, muchas gracias, ya no te veo. Doctora, gracias, también, aquí estoy. Gracias por su tiempo. Les haremos llegar sus diplomas de participación tanto a ustedes como ponentes como a los asistentes. De verdad, muchas gracias. Agradecemos a todos los que se conectaron de toda Centroamérica y de los estados de aquí de la ciudad, de aquí de la Ciudad de México, de los estados y de aquí también de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan buenas noches. Y estamos en contacto. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, doctor.